¿Se te cae el pelo? ¿Te preocupas cada vez que ves mechones en la almohada o en la ducha? Probaste de todo. Shampoos, mascarillas caseras, frotarte cebolla en el cuero cabelludo, tomar suplementos que viste en TikTok y nada funciona. Si la respuesta es sí, quédate mirando este video, porque hoy vamos a hablar de lo que realmente podés hacer desde casa para favorecer el crecimiento del cabello sin recurrir a soluciones mágicas. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del cabello. Vamos a hablar de alopecias, diagnósticos dermatológicos, de intervenciones que puedes hacer en casa y de qué mitos deberías desterrar definitivamente. Y como siempre lo vamos a hacer de forma clara, basada en evidencia científica. He esperado 25 largos años este momento. Primero, lo primero. Antes de buscar soluciones, tenemos que saber qué problema tenemos. La caída del cabello es un síntoma que puede tener muchas causas. Algunas alopecias son no cicatrizales, es decir, el folículo piloso está presente y se puede recuperar. Otras son cicatrizales y provocan destrucción del folículo siendo irreversibles. Dentro de estas categorías existen decenas de subtipos. Alopecia androgénica, areata, efluvio telógeno, alopecias por tracción, por hongos, por enfermedades autoinmunes, cicatrices, quemaduras. ¿Vieron qué complejo? Por eso, si notas que se te cae el pelo en cantidades anormales, si ves áreas con menos densidad, si ves zonas peladas directamente, o si simplemente te preocupa la calidad de tu cabello, consulta con tu dermatólogo antes de hacer cualquier cosa. Un profesional va a realizar una historia clínica completa, te va a preguntar sobre tu salud en general, medicamentos, hormonas, estrés, dieta, y si es necesario hará estudios como por ejemplo un análisis de sangre para descartar, no sé, cuadros como una anemia, deficiencias nutricionales, problemas de tiroides u otras enfermedades. También puede usar una herramienta llamada dermatoscopio para mirar tu cuero cabelludo y los folículos con más detalle. En la mayoría de los casos esto es suficiente para hacer diagnóstico y para planificar un tratamiento. Las biopsias se reservan para casos dudosos o cuando se sospecha una alopecia cicatrizal. ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque muchos de los supuestos remedios que circulan en redes no te van a servir si no sabes qué tipo de alopecia tenés. Por ejemplo, si sufrís una alopecia cicatrizal como el líquen plano pilar, ningún shampoo, ningún masaje te va a devolver los folículos pilosos que ya no existen. O si tenés un efluvio telógeno por estrés, quizá solo necesitas identificar el factor desencadenante y tu pelo se recupera solo. Hacer un diagnóstico correcto te evita perder tiempo y dinero en soluciones inadecuadas. Para que no se queden con la intriga, les cuento que los dermatólogos usamos un algoritmo sencillo para clasificar las alopecias. Primero, observamos la distribución de la caída. ¿Es difusa? ¿Es en parches? ¿Sigue un patrón androgénico? Luego evaluamos si es cicatrizal o no cicatrizal, mirando si los folículos pilosos siguen presentes o si la piel se ve lisa, brillante, lo que nos sugiere que el folículo fue cambiado por cicatriz. Por último, con el dermatoscopio buscamos patrones específicos, pelos miniaturizados, puntos amarillos, vasos sanguíneos, etc., que nos orienten al tipo de alopecia. Este enfoque nos permite evitar biopsias innecesarias y a empezar rápido con el tratamiento correcto. Debo remarcar otra vez que no hay ningún producto ni ninguna intervención que nos trate y mejore todos los tipos existentes de alopecia. No existe un shampoo, no existe una loción, no existe una medicación que trate todos los tipos de caída de pelo. Cuando alguien te quiera vender algo para la caída del pelo, acordate de esto y pregúntale, ¿para qué tipo de caída de pelo es este producto? Y estará obligado a respondértelo. Si no es capaz de darte una respuesta, te estaba intentando estafar. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Ahora sí, sabiendo que el diagnóstico es la llave, pasemos a revisar qué herramientas tenemos para estimular el crecimiento del cabello desde casa, sin productos milagrosos, con cosas que realmente funcionan. Empecemos. 1. Masaje capilar. ¿Alguna vez te hicieron un masaje en la cabeza y sentiste que te relajabas instantáneamente? Bueno, además de relajarte, un masaje capilar podría ayudar a mejorar la calidad del cabello.
¿Cómo funciona? La piel no es un tejido estático, es un órgano dinámico que responde a estímulos mecánicos. Cuando masajeamos el cuero cabelludo, generamos pequeñas tensiones y desplazamientos que activan la circulación sanguínea, relajan la musculatura de la cabeza y provocan microestímulos sobre las células de la papila dérmica, que son las que controlan el ciclo del cabello. ¿Cómo hacer un buen masaje capilar en casa? Bueno, primero que nada, usa la yema de los dedos para evitar lastimar la piel. Move los dedos en pequeños círculos, ejerciendo una presión moderada. Por favor, no te arranques el pelo. Dividí el masaje por zonas. Comenzá por la zona frontal, luego por la temporal, seguí por la coronilla, termina en la nuca. Así te aseguras de cubrir todo el cuero cabelludo. Con 4 o 5 minutos diarios alcanza. No hace falta que te pases media hora masajeándote la cabeza. La constancia es más importante que la cantidad. Puedes hacerlo mientras miras tele, escuchas un podcast o antes de dormir. Existen algunos cepillos masajeadores manuales con pequeñas púas de silicona que ayudan a distribuir la presión de manera uniforme y son buenos si tenés, por ejemplo, uñas largas o si te cuesta coordinar. Opción para tener en cuenta, pero por lo general con los dedos es más que suficiente. Recordá que el masaje no va a hacer que el pelo crezca 10 centímetros al mes, pero sí puede mejorar la microcirculación y la calidad del tallo piloso. Además, es una forma de relajación que ayuda a reducir el estrés, uno de los factores que más influyen en la caída del pelo, así que doble beneficio. Podría servir en casos de efluvio telógeno y alopecia androgénica, sumado obviamente a sus tratamientos correspondientes. 2. Luz LED roja. Otra de las intervenciones que se popularizó en los últimos años son los peines, cascos y bandas con luz LED roja. Se los conoce como dispositivos de fotobiomodulación y aunque parezcan sacados de una película de ciencia ficción, tienen más respaldo científico del que creen. Varios estudios controlados y aleatorizados demostraron que el uso de estos aparatos durante 3-4 veces por semana aumenta la densidad del cabello en hombres y mujeres con alopecia androgénica. Los resultados son modestos, no esperen tener el pelo de Rapunzel usando uno de estos dispositivos, pero son resultados estadísticamente significativos y lo más importante, estos productos no presentan efectos adversos graves. ¿Qué sucede a nivel biológico? Bueno, la luz LED roja penetra la piel y llega al bulbo piloso donde es absorbida por enzimas. Esto aumenta la producción de energía en las células madre del folículo, reduce la inflamación y estimula la transición del folículo desde la fase de reposo, o sea la fase telógena, hacia la fase de crecimiento o anágena. Además, algunos cascos combinan también luz con vibración mecánica suave, lo que potencia el efecto al masajear ligeramente al cuero cabelludo. Consejos para elegir y usar un dispositivo de luz roja. Bueno, primero, busca un dispositivo que esté aprobado por autoridades sanitarias reconocidas, como por ejemplo la FDA, para su uso en alopecia. Esto te garantiza que cumple ciertos estándares de seguridad y eficacia. La mayoría recomienda sesiones de 15 a 30 minutos, 3 o 4 veces por semana durante al menos 4 a 6 meses. La constancia es clave. Si lo usas una vez por mes, no esperes milagros. Tené expectativas realistas. Los resultados suelen verse a partir del tercer o cuarto mes. Son graduales y variables según cada persona. Estos dispositivos no reemplazan tratamientos médicos como el minoxidil o el finasteride, pero pueden potenciar sus efectos en casos de alopecia androgénica. Luego tenemos las micropunciones o microneedling. Los dermarollers son rodillos con microagujas que penetran superficialmente la piel. Seguramente los vieron, ya sea en TikTok, en Instagram o acá en YouTube. Al pasar el rodillo sobre el cuero cabelludo, provocan microlesiones controladas que estimulan la liberación de factores de crecimiento y facilitan la absorción de productos tópicos como por ejemplo el minoxidil. Algunos estudios comparan el uso del minoxidil solo versus el minoxidil y el microneedling y mostraron buenos resultados. Es decir, el microneedling podría potenciar el efecto de los tratamientos médicos. ¿Significa que puedes agarrar un rodillo y clavar agujas a diestra y siniestra? No, espera, cálmate. Como toda técnica que lesiona la piel tiene riesgos si no lo haces correctamente. Infecciones, cicatrices, irritación. Los rodillos para uso doméstico suelen tener agujas
más cortas, suficientes para facilitar la absorción de productos sin provocar sangrado. Los rodillos exclusivos para uso médico en consultorio tienen unas agujas un poquito más grandes, capaces de generar un poquito más de daño. Si querés probar el microneedling en casa, seguí estas recomendaciones. Primero, desinfectar el dermaroller antes y después de usarlo con alcohol al 70% o clorexidina. Limpia bien el cuero cabelludo y no realices este procedimiento sobre heridas abiertas, eczemas o infecciones. Por favor, no compartas el rodillo con nadie, ni con tu pareja, ni con tu mejor amigo. El uso debe ser personal, como un cepillo de dientes. Hace pasadas horizontales, verticales, diagonales en cada zona, sin presionar demasiado. El objetivo es sentir un leve hormigueo, pero no dolor intenso. Y no abuses. Una vez por semana es suficiente. Si lo haces todos los días, solamente vas a inflamar el cuero cabelludo. Recordá que los estudios demuestran que el microneedling es más efectivo cuando se combina con terapias tópicas, como por ejemplo el minoxidil, y bajo supervisión médica. Si tienes dudas o condiciones especiales, como por ejemplo psoriasis, dermatitis seborreica, consulta con tu dermatólogo antes de probarlo. 4. Microcorriente y electroestimulación. Tal vez hayas visto en redes unos cascos futuristas que parecen sacados de Star Wars y que prometen hacer crecer el pelo mediante microcorrientes. Se trata de dispositivos de estimulación eléctrica de baja intensidad. Funcionan con corrientes del orden de los microamperios que generan un campo eléctrico sobre el cuero cabelludo. Estudios preliminares demostraron que estas corrientes aumentan la proliferación y la migración de las células de la papila dérmica y activan vías de señalización similares a las que se activan cuando usamos el dermaroller. ¿Es la panacea? No, pero abre un panorama interesante para quienes no pueden usar fármacos o quienes quieran un complemento adicional. Si decidís comprar uno de estos dispositivos, acordate, primero, de asegurarte de que tenga respaldo científico. Muchos productos en internet no tienen estudios serios que los avalen. Seguí las instrucciones y el tiempo de uso, las indicaciones de limpieza. Aunque las corrientes son bajas, no conviene excederse. No lo uses si tenés implantes metálicos en la cabeza, marcapasos u otras prótesis eléctricas, a menos que tu médico te lo autorice. 5. Alimentación y suplementos. Frecuentemente me preguntan: Simón, ¿existe alguna vitamina que haga crecer el pelo? y la respuesta es: depende. El pelo es un tejido en constante renovación y para producirlo, el cuerpo necesita proteínas, hierro, zinc, vitaminas del grupo B, vitamina D, entre otros nutrientes. Pero esto no significa que tomar suplementos como loco te va a convertir en el león de la Metro Golden Mayer. Los suplementos solo funcionan cuando hay deficiencia. Por ejemplo, la deficiencia de hierro es una causa muy común de caída de pelo, especialmente en mujeres, y corregirla mediante dieta o suplementos puede revertir la alopecia. Lo mismo con el zinc. Por ejemplo, niveles bajos se asocian con el fluido telógeno y pelo frágil, y normalizarlos ayuda, pero un exceso de estos minerales puede ser tóxico. Mi recomendación es: primero, hacete un análisis de sangre para evaluar ferritina, un hemograma, cómo tenés el zinc, cómo tenés la vitamina D y las hormonas tiroideas. Si hay algún déficit, tu médico te va a indicar la dosis adecuada para suplementar. Alimentate bien, consumí proteínas de calidad, frutas, verduras, ricas en vitaminas, cereales integrales y grasas saludables. Evita dietas extremas, ya que los cambios bruscos de peso son una de las causas de fluido telógeno. Si estás embarazada o en periodo de lactancia, consulta antes de tomar cualquier suplemento. Algunos multivitamínicos para el pelo tienen altas dosis de vitamina A o biotina que no son necesarios y pueden intervenir en análisis de laboratorio. 6. Hábitos de cuidado y estilo de vida. No podemos hablar del crecimiento del cabello sin mencionar los hábitos de cuidado diario y estilo de vida, porque de nada sirve hacerse masajes y usar luces si nos levantamos al mediodía, fumamos como chimeneas y nos planchamos el pelo todos los días a 200 grados. Acá van algunos consejos básicos, pero que son fundamentales. Primero, mantener el cuero cabelludo limpio. La acumulación de sebo, células muertas y productos capilares puede generar inflamación y afectar la calidad del pelo. Lava tu cabeza con un shampoo adecuado para tu tipo de cuero cabelludo. No hace falta lavar todos los días si tu cuero cabelludo no es muy graso, pero tampoco dejes pasar semanas sin lavar. Segundo, evita el calor excesivo y químicos agresivos. El uso frecuente de planchitas, bucleras y secadores a altas temperaturas debilita el pelo y favorece su ruptura. Lo mismo con decoloraciones y permanentes. Si vas a usar calor, aplica antes un protector térmico y elegí temperaturas bajas
o medias. Tercero, no te peines con fuerza. Los peinados muy tirantes, como las colas altas, las trenzas, pueden causar alopecia por tracción. Alterna peinados y deja descansar el pelo suelto. Cuarto, deja de fumar. ¿Por qué lo dice tan brusco? Sí, el tabaco también puede afectar el cabello porque produce vasoconstricción de los capilares, genera radicales libres y favorece la fibrosis alrededor de los folículos. Diversos estudios encontraron que los fumadores tienen más alopecia y canas prematuras. Así que, otra razón para dejar de fumar. Quinto, dormir bien y manejar el estrés. El estrés físico o emocional prolongado es uno de los desencadenantes más frecuentes del efluvio telógeno. Practica técnicas de relajación como el yoga, meditación, ejercicios de respiración o simplemente desconecta el celular un rato. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Sexto, hace actividad física. Mejorar la circulación sanguínea en general repercute también en la salud del cuero cabelludo. Además, el ejercicio ayuda a regular hormonas y al metabolismo. Séptimo, protege el cabello del sol. La exposición solar prolongada daña la cutícula del pelo. También daña su corteza y, en definitiva, cómo se ve y se siente el pelo en general. Usa sombreros, gorras, sobre todo en verano. Para entender mejor por qué algunas intervenciones funcionan y otras no, hagamos un breve repaso del ciclo del pelo. Cada folículo piloso atraviesa 3 fases. Primero la fase anágena, que es la fase de crecimiento activo. Es variable, entre 2, 6, 7 años y es responsable de la longitud del cabello. En condiciones normales, más o menos el 85-90 de nuestros pelos se encuentran en esta fase. Después tenemos la fase catágena, que es una fase de transición muy corta en la cual el folículo como que entra en un estado de pausa. No crece, pero no se cae. Luego tenemos la fase telógena, que es la fase en la que el pelo se desprende y el ciclo folicular vuelve a arrancar. El efluvio telógeno ocurre cuando un estímulo, ya sea estrés, fiebre, una cirugía, el parto, hace que muchos pelos entren al mismo tiempo en fase telógena y al cabo de unos meses se desprenden manojos. La buena noticia es que en la mayoría de los casos el pelo vuelve a crecer si eliminamos el estímulo desencadenante. Por eso, el tratamiento principal es identificar y corregir la causa, dormir mejor, alimentarnos adecuadamente, evitar fármacos innecesarios y dar tiempo al cuerpo para recuperarse. Saber esto nos ayuda a no caer en remedios desesperados y en confiar en nuestros folículos pilosos. Para cerrar, no podía faltar la sección de mitos que abundan en internet, porque no todo lo natural es bueno ni todo lo sintético es malo. Vamos a hablar de algunas creencias populares. Ponerme jugo de cebolla en el cuero cabelludo hace crecer el pelo. Ay, Dios mío, súper falso. No hay evidencia sólida de que estas aplicaciones caseras funcionen y en cambio pueden irritar y sensibilizar la piel. Mejor usa la cebolla en la cocina. Si me rapo, el pelo va a crecer más grueso. La verdad es que no. El raparse o rasurarse la cabeza no hace que el pelo crezca más grueso. Ojalá fuera así. Mandaríamos a todos los pelados a que se rasuren la cabeza para resolver su problema de caída de pelo. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! El aceite de coco, almendras, argán regenera los folículos pilosos. La verdad es que los aceites pueden dar brillo, pero no penetran hasta el bulbo piloso para hacerlo crecer o regenerarse. Si disfrutas del olor y la textura, perfecto, pero no esperes que curen la alopecia. Cuanto más me cepille mi pelo, más rápido crecerá. No, falso. Cepillar suavemente ayuda a distribuir los aceites naturales, pero un cepillado excesivo puede fracturar el tallo piloso, así que sé amable con tu pelo. Los productos naturales son 100% seguros. Falso. Como vimos con el aloe vera en videos anteriores, muchas plantas tienen sustancias irritantes o alergénicas. Opta siempre por utilizar productos que estén formulados para ser utilizados en el cuero cabelludo o en el pelo y que sean seguros. Entonces, como conclusión, no existe una fórmula mágica. El crecimiento del cabello depende de múltiples factores y si estás perdiendo pelo, lo primero es encontrar la causa de la caída con ayuda de un profesional. Una vez que tengas el diagnóstico, puedes complementar el tratamiento con masajes, dispositivos de luz LED de baja intensidad, micropunciones controladas y quizá microcorrientes, siempre con expectativas realistas y siguiendo instrucciones de seguridad. Además, no subestimes el poder de una dieta equilibrada, un buen descanso, la actividad física y la reducción del estrés. Pequeños cambios en tu día a día pueden traducirse en un cabello más sano a largo plazo. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo
Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.